Separación de mezclas. Ya, entonces vamos a empezar. Nosotros vimos lo que eran las mezclas, vimos lo que era una mezcla homogénea, lo que era una mezcla heterogénea, y ahora vamos a aprender cómo estas mezclas, una vez que se forman, cómo las podemos separar. Para eso, existen distintos métodos de separación. Nosotros los métodos de separación que vamos a ver son de tipo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permiten separar dos o más componentes o ingredientes de una mezcla. Vamos a ver distintos procedimientos de tipo físico para poder separar mezclas. Para poder implementar estos métodos de separación de mezclas de tipo físico, hay ciertos requerimientos. Para que nosotros podamos aplicar una de estas técnicas, la mezcla, las sustancias que componen la mezcla, deben conservar su identidad. ¿A qué me refiero con eso? Tienen que conservar su identidad y sus propiedades. O sea, el agua tiene que seguir siendo agua dentro de la mezcla. La sal tiene que seguir siendo sal, va a estar disuelta, pero sigue siendo sal. A eso se refiere con que conserven su identidad. O sea, que no cambien químicamente, que el agua siga siendo agua y no pase a formar, no sé, alcohol u otro tipo de, un éter o otro tipo de compuesto químico. Entonces, no debe cambiar la esencia de la sustancia, no tiene que haber una reacción química que genere nuevas sustancias, porque si eso ocurre, ya no voy a poder usar estas técnicas de separación de tipo físico. Si las sustancias cambian, se modifica su estructura química y pasan a formar otras sustancias nuevas, ahí ya no me sirven estos procedimientos. Entonces, los requerimientos son que las sustancias conserven sus identidades. Y con conservar sus identidades nos referimos a que conserven sus propiedades como sustancias puras. ¿Y cuáles son esas propiedades? Podemos hablar de la densidad como una propiedad de la sustancia, su punto de fusión, su punto de ebullición, entre otras. Esas cosas no deben cambiar dentro de la mezcla para que yo pueda utilizar estos métodos de separación. Cumpliendo esos requerimientos, estos métodos de separación yo los puedo utilizar tanto en mezclas de carácter heterogéneos como en mezclas de carácter homogéneo. En ambos tipos de mezclas yo puedo aplicar estas técnicas de separación. A eso me refiero con el alcance. ¿En qué tipo de mezclas yo la puedo utilizar? Yo puedo aplicar estos métodos. Lo puedo hacer tanto en mezclas heterogéneas como en mezclas homogéneas. Siempre y cuando las sustancias que formen parte de esas mezclas cumplan con el requerimiento anterior, que conserven sus identidades, que sigan siendo la sustancia que son al momento de involucrarlas en esa mezcla, que no cambien químicamente. A eso me refiero con el alcance. ¿En qué tipo de mezclas yo puedo aplicar estos procedimientos cumpliéndose los requerimientos? Entonces vamos a ver un video general de mezclas de separación de mezclas. Me dicen si no se escucha por audio. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, no, no. ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases.
El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa... ¡Homogénea! Entonces, como dice el título, nosotros vamos a empezar a ver separación de mezclas, pero vamos a ver uno específico hoy día, que se llama tamizado. Para eso, en este caso, porque en el caso anterior hablé de las técnicas en general, ahora nosotros vamos a circunscribirnos exclusivamente en el tamizado, en la técnica del tamizado. Para que nosotros podamos aplicar este tipo de procedimiento, la mezcla tiene que tener una característica y ser de tipo heterogéneo, que es lo que está aquí. Tiene que ser de carácter heterogéneo, para que yo pueda aplicar la técnica del tamizado. Esa es una condición. Lo segundo, yo en la técnica del tamizado puedo aplicarlo a mezclas de distintos estados. Yo puedo utilizar esta técnica en mezclas donde las sustancias sean sólido-sólido, pensando en que son dos, aunque pueden ser de más ingredientes o de más componentes. Entonces, el estado en que esté esta mezcla heterogénea puede ser sólido-sólido, donde todos los elementos que participan en la mezcla sean de carácter sólido, pero también el tamizado se puede aplicar en mezclas que estén involucrados elementos sólidos y líquidos. Entonces, pueden ser puros sólidos o pueden ser sólidos con líquidos de carácter heterogénea para que yo pueda aplicar esta técnica. Ya en una mezcla de tipo líquido-líquido, donde todos los componentes son líquidos, ahí ya yo no puedo aplicar esta técnica. Hay otras técnicas para separar líquidos con líquidos. Entonces, el tamizado solamente me serviría para mezclas de tipo heterogéneas, compuestas por sólidos exclusivamente, o por sólidos y líquidos, pero no por líquidos y líquidos. Y tampoco componentes gaseosos. Tampoco me sirve en ese tipo de mezclas. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para el procedimiento? Tamiz o sedazo, también se conoce. Si lo vamos en un aspecto más hogareño, nosotros tenemos muchos tamices en nuestras casas y los conocemos como colador.
Entonces, el instrumento que se utiliza se denomina tamiz, independiente del tamaño me refiero al tamaño, qué tan grande es o qué tan grande también es la abertura del tamiz para separar los componentes. Independiente de eso, se conoce como tamiz o sedazo, que también se le llama. Y el procedimiento en sí, en cual yo ya voy a separar la mezcla, se conoce como tamizado. Entonces vamos a ver otro video que también está linkeado en su guía, que habla específicamente de esta técnica, del tamizado. Este nos habla del tamizado ya, propiamente tal. El otro nos hablaba de técnicas en general y nos mencionaba varios tipos, que nosotros todavía no hemos visto, pero esto nos habla exclusivamente de la técnica que estamos revisando hoy día, que es el tamizado. Antes de seguir con el video, este video es súper importante porque está relacionado con una de las preguntas de la actividad que es la que se publica ahora, que les pide que ustedes describan el procedimiento. Entonces es importante, aquí les van diciendo los materiales, ¿cierto? Con un nombre, porque hablan de coladera, para nosotros eso es un colador, pero para que vayan prestando atención a esta parte, porque esta es una de las preguntas que se les solicita en la actividad, describir este procedimiento. Y ustedes conocen estos materiales de laboratorio, excepto esto, que es la espátula. Pero nosotros ya los vimos anteriormente.
sólidas. Entonces, por lo que vimos, ¿cuál es la característica que tienen que tener? Por ejemplo, en este caso, el video nos mostraba una separación de una mezcla heterogénea, sólida-sólida. Teníamos arroz y sal. Y era heterogénea porque nosotros al ver la mezcla podíamos distinguir la sal del arroz. ¿Cuál es la condición que tenían que cumplir estos elementos para poder separarlos a través de este colador que es el que actuaba como el tamiz? El colador es el tamiz. ¿Qué diferenciaba la sal del arroz? Que permitió que los pudiéramos separar por esta técnica. Exacto, el tamaño. Esto, para poder yo utilizar un tamiz y separar los componentes, la condición, aparte de ser heterogénea, es que tienen que tener una diferencia en tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, la sal tiene un tamaño menor que el arroz. Entonces, yo al usar este colador como tamiz, a través de las aberturas de la malla que compone el tamiz, atraviesa la sal porque es más pequeña, por eso va cayendo en el vaso precipitado que tienen por debajo, y el arroz, que es más grande, no puede atravesar esa malla, y el arroz queda sobre esa malla. Y de esa manera se separa la mezcla usando un tamiz, por una diferencia de tamaños. El más grande queda sobre la malla del tamiz, el más pequeño la atraviesa, por tanto tengo que tener un recipiente para poder ir recepcionando eso más pequeño que va atravesando la malla. Entonces, esa es una de las condiciones, la diferencia de tamaño, si estamos separando sólidos de sólidos. Y si separamos sólidos de líquidos, también es una diferencia de tamaño. El agua es mucho más pequeña como molécula y fluye a través. Y esto yo creo que todas lo han hecho. Todas han hecho tamizado líquido sólido. ¿Me podrían dar un ejemplo? O sea, cuando nosotros colamos la comida, cuando tenemos comida cocida o no cocida, como cuando lavamos las verduras para consumirla, después siempre las pasamos por un tamiz, por un colador, para separar el líquido del sólido. Y como el sólido es más grande, queda sobre, ¿cierto?, este recipiente, y el agua escurre a través de los orificios. Entonces, en el fondo, nosotros siempre hemos hecho tamizado, solamente que no con ese tiempo, no con ese término. Decimos que estamos colando solamente. Pero es algo muy, muy usado en materia doméstica, sobre todo en preparación de los alimentos. Nosotros usamos tamices de distinto tipo para poder preparar nuestros alimentos. Este diagramita que lo hice en función de la misma materia que está en la guía, el mismo contenido. Entonces nosotros conocemos esta parte, que es el uso doméstico, sólido, cernir la harina, como decía la compañera, para que la mamá haga un rico, o la abuelita haga un rico queque con la harina bien finita, que es muy tedioso porque hay que pasarla muy lentamente y como es tan finita hay que ir como con una cuchara o con algo para que vaya pasando el colador. O sólido líquido, que la usamos habitualmente en preparar alimentos, cuando colamos. Separamos agua del alimento que vamos a estar preparando. Cuando hacemos ensalada, cuando me decía la compañera, cuando cocemos choclo, cuando cocemos las papas, en la casa papas cocidas, hay que separar el agua de las papas finalmente cuando ya están listas. Y la usamos mucho para los fideos, etc. Y las de uso industrial, que son menos conocidas por nosotros, que en la guía aparecen de dos tipos. Pueden ser de mezcla sólido-sólido, que aparece mencionado el granulómetro y la parrilla estacionaria, o el sólido líquido, el tamiz giratorio, que aparece mencionado en la guía, que nosotros no conocemos. Pero como les decía, también se utiliza porque a veces cuando se cosecha, por ejemplo, igual quedan restos de otros elementos que no son necesarios para la producción de cierto alimento o para la producción de cierta sustancia que yo quiero extraer del suelo, cierto mineral. Tengo que separarlo de otros componentes. Entonces ahí también se puede utilizar la técnica del tamizado a nivel industrial. Entonces, ahora vamos a ver, ahora sí, el último video que nos presenta un procedimiento de tamizado, pero a nivel industrial. Ya. Se fijan, esto ya es mucho más grande. Se fijan, en este caso lo están usando como para obtener
este caso es café, de un grano muy, muy fino. Entonces lo separan de los componentes más grandes. Y si se fijan, como que salta el café. Si recuerdan en el video anterior, ¿cierto? La persona que estaba utilizando el colador en forma de tamiz, lo que hacía era como moverlo un poquito y después con la espátula que tenía, como que iba generando presión para que la sal fuera atravesando el tamiz y el arroz se quedara arriba. En este caso, este tamiz, que es de nivel industrial, tiene una vibración. Entonces, porque como es tan grande, no puede haber una persona que esté moviendo el tamiz para que pase lo más pequeño y se quede arriba lo más grande. Entonces, tiene incorporado un sistema de vibración para generar ese movimiento y que lo más pequeño vaya atravesando y lo más grande se vaya quedando arriba. Entonces, son muy grandes, si se dan cuenta, era casi de la estatura de una persona. Entonces, ahí tenemos un tamiz de uso industrial. Entonces, aquí hay 3 preguntas. La primera dice, ¿qué es un tamiz? La segunda pregunta dice, describe el procedimiento experimental que se lleva a cabo en el video Métodos de separación tamizado. Describir el procedimiento del tamizado. ¿Cómo se hace? Y después, la tercera pregunta dice, averigüe 5 mezclas cotidianas o industriales, las que ustedes encuentren, donde se utilice el tamizado como método de separación. 5 ejemplos, no pido más que eso. Entonces, quizá esta va a ser un poquito más lenta, pero las otras 2 las pueden responder con el contenido que vimos en clase. Les voy a colocar acá, por si acaso, video 2. Por si alguien se pierde.